Publicaciones UCEMICH. Hola, ¿qué tal? Soy Javier Rosiles Salas, profesor e investigador en la Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo, la UCEMICH, y en esta ocasión estamos presentando el libro 25 años de elecciones en Michoacán. Bien, pues bueno, yo en mi vida profesional me he dedicado a estudiar la parte electoral, la parte político-electoral, y a partir de que llegué aquí a Michoacán, pues me di cuenta de que hay un déficit importante, digamos, en los estudios electorales, ¿no? Hay otros estados donde hay un avance muy importante en este tipo de estudios, y en el estado de Michoacán, pues hay que decirlo con toda claridad, falta mucho en este sentido. Entonces, hay que decir también que en esta idea del libro tuvo mucha importancia el papel del rector, ¿no? El rector conoce a uno de los autores, que es Raúl Figueroa, que también es amigo mío, y también a David Álvarez, ¿no? Y entonces, bueno, pues en una plática empezamos a ver ahí esta necesidad de estudiar la parte electoral en Michoacán particularmente. Y entonces, bueno, pues esta obra significa una de las primeras en las que se aborda de manera profunda el sistema electoral en Michoacán. Los autores del libro son Raúl Figueroa, David Álvarez y un servidor, y además contamos afortunadamente con el prólogo del consejero presidente del Instituto Electoral de Michoacán, el maestro Ignacio Hurtado, así que por eso les recomiendo la lectura de este libro. Nosotros dividimos el libro básicamente en 3 capítulos, ¿no? El primero analizamos un poco sobre democracia, revisamos este concepto, pues que es complicado de analizar, de estudiarlo, y entonces, bueno, pues proponemos algunos planteamientos muy generales sobre democracia. Después de eso, analizamos lo que es el sistema electoral, es decir, si abordamos la parte teórica, ¿no? Este libro tiene la idea de ser un poco más como de difusión, de divulgación, digamos, pensando en un público no necesariamente académico, especializado, sino un público más amplio. Y entonces, bueno, sí partimos con un poco de teoría, como decía, de democracia y de sistema electoral, pero sí tratamos, digamos, de ser lo más claros posibles para este público más general, pero que sí se conozcan las características propias de lo que implica un sistema electoral, que básicamente pues son los mecanismos mediante los cuales se distribuye el poder. Y ya finalmente en la parte, digamos, que consideramos más importante, la parte empírica, la parte práctica, pues ahí mostramos, me parece a mí que lo más importante son unos mapas, ¿no? En esos mapas se refleja 25 años de elecciones en Michoacán y cómo hemos evolucionado de un sistema primero pues con una importancia muy amplia del PRI, ¿no? Que gobernaba en muchos territorios de Michoacán, y cómo se fue haciendo un sistema más plural, ¿no? Donde ya intervino el PRD, intervino el PRI, ¿no? Intervino el PAN, y ahora pues llegamos a una evolución distinta en donde Morena pues empieza a ocupar más espacios, pero me gustaría a mí destacar dos cosas. La primera es que Michoacán es un estado muy relevante porque es uno de los pocos que ya suma 4 alternancias en el país, alternancias en la gubernatura. Esto pues bueno, desde 1989, donde ocurre la primera en Baja California. A partir de entonces no son muchos los estados que han llegado a tener 4 y Michoacán está en esta condición. Eso me parece que es de destacar. Otra cosa importante es que a pesar de que nosotros tenemos en las elecciones de gobernador o de diputados, vemos cómo hay partidos que, digamos, dominan la elección en ese nivel, es muy interesante ver cómo a nivel municipal Michoacán tiene una pluralidad muy interesante, y eso se muestra en los mapas que mostramos en ese tercer capítulo. La Universidad de la Ciénega tiene algunos ejemplares aquí en la universidad que puede poner a disposición, y particularmente tenemos la versión PDF, que esa podríamos poner a disposición de cualquiera que esté interesado, con mucho gusto. Y también hay que decirlo que ya se vende en las principales plataformas donde se venden y se ofertan libros, tanto en internet como también en las librerías de prestigio. Bueno, pues les invito a leer 25 años de elecciones en Michoacán. Me parece que es un insumo muy importante para entender el contexto político y el contexto electoral, particularmente en un momento, me parece a mí, muy interesante del Estado, en donde estamos viendo una transición entre partidos tradicionales y un partido emergente que no tiene mucho tiempo, como es Morena, y me parece que esta obra puede ayudar a entender de mejor manera no solo el sistema electoral en sus condiciones, en sus reglamentos, sino también en cómo ha ido evolucionando la manera en que la ciudadanía michoacana ha votado en favor o en contra de algún u otro partido.